Los ateos han tenido grandes compositores como los cristianos, Vivaldi, Handel, Bach o Beethoven, Verdi. Fíjate, estás viendo desde Vivaldi, que es renacentista, hasta Beethoven. Son 400 años, ¿no? Para que me puedas mencionar 5. Ah, después de que haya 400 años de ateísmo mayoritario en el mundo, vemos, ¿no? Porque, bueno, definitivamente en la música clásica no lo sé, pero en la música popular pues, tengo enormes compositores ateos, pero enormes compositores ateos. El rock no está lleno Kid Rock es una excepción, ¿eh? Así que, pero sí, estoy precisamente, vamos a hacer, y no sé si la próxima semana o dentro de 2, por ahí, la historia del ateísmo, porque el ateísmo en realidad comienza en el siglo XVII y no se generaliza como forma ni de organización de una sociedad laica, ni de un reconocimiento de no te maten por ser ateo, sino hasta mucho tiempo después. ¿Cómo puedes competir? No, los ateos tampoco han hecho tantos edificios como los griegos. Mira, entonces a lo mejor Zeus existe. Luego están las grandes edificaciones egipcias. Ah, los cristianos nunca han hecho una pirámide como la de Keops. Igual Anubis es el dios de verdad y no Jehová. Ay, por favor, trata de controlar las comparaciones estúpidas que por lo menos hazlas con tu nombre y tu cara, ¿no?